Muy buenas tardes, esto es Reacción Universitaria, el programa de radio de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y como siempre le traemos temas muy interesantes, pero siempre les saludamos con muchísimo gusto. Marbella Jiménez Medina y José Alfredo Irineo Mijangos. Cada uno de los temas que les hemos traído son de gran importancia para la sociedad, para nuestro medio ambiente, y hoy tenemos un temazo muy bueno que es geoquímica de suelo, y vamos a primeramente enterarnos de qué se trata y cuáles son los beneficios o qué se puede hacer con la geoquímica del suelo, cómo ayuda a nuestro medio ambiente. Pero para ello hemos invitado a una persona muy especial para nosotros porque es egresada de esta casa de estudios en Ingeniería en Química de Procesos Industriales y también ha hecho una maestría. Y bueno, trae muchos estudios que prácticamente nos dan el tino de que hoy tenemos a una persona especialista en este tema que les hemos comentado. Para ello hemos invitado a Beatriz Adriana, la doctora Beatriz Adriana Alegría Hernández, quien básicamente nos da muchísimo gusto que se encuentre hoy con nosotros aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Pues bien, comencemos platicando de geoquímica del suelo. ¿Y a qué nos referimos, maestra, cuando decimos geoquímica? Bien, la geoquímica de suelos, la geoquímica como tal es una rama de la geociencia que estudia cómo los elementos químicos interaccionan, en este caso, en el suelo, ¿sí? Y qué reacciones podemos nosotros presentar al momento de que existan algún contaminante en ellos. Muchas gracias, maestra. Básicamente estamos hablando de la geoquímica de los suelos en relación a la composición química y los procesos geológicos y biológicos que influyen en su formación. ¿Nos podría explicar un poquito de manera más amplia este tema? Sí, claro. Como tal, la geoquímica estudia, en este caso, vamos a referir más a lo que es suelo, engloban otros ambientes que interaccionan como agua, aire. En este caso, vamos a referirnos más a lo que es el suelo. Bueno, como tal, el suelo podemos encontrar diversos elementos, como son el óxido de silicio, que es el más abundante en la corteza terrestre, y tenemos otros elementos principales como el hierro, el aluminio. Bueno, cada uno de ellos tienen ciertas interacciones, pero en su momento, cuando existen mayor concentración de cada uno de ellos, pues existe una reacción química que, puede de manera parcial poder deteriorar el suelo, ¿sí? Entonces es muy importante estudiarlo, qué problemas podemos tener al momento de que se presente. Ok, ahorita que le escucho eso, maestra, estoy pensando en que cada suelo, tal vez en diferentes regiones, para empezar, es distinto. Sí, así es. ¿Y eso tiene que ver con la concentración de esos elementos que usted nos menciona? Posiblemente, aquí en el estado de Tabasco existen aproximadamente entre 18 a 22 tipos de suelos. Son diferentes texturas, entonces cada uno de ellos va a interactuar de diferente manera. No podemos decir que lo que tengo en un terreno lo voy a encontrar nuevamente en otro a 1 kilómetro de distancia. Son muy diferentes, entonces va a ser la interacción con cualquier contaminante, va a ser muy diferente, ¿sí? Ok, hemos visto, por ejemplo, suelos que tienen barro. Por ejemplo, ese tipo de suelo está contaminado, sirve para producir o sembrar. ¿O qué ocurre con ese tipo de suelo que es como muy chicloso o pegajoso, por decirlo así? Ok, ese tipo de suelos es un suelo, en este caso vamos a clasificarlo como vertisol. Ahí les mencionaba, hay diferentes clasificaciones. En este caso el vertisol es el más amplio, el que se encuentra mayormente en el estado. Se llama como tal vertisol por sus diferentes características, coloraciones y su composición. En este caso, en este suelo vertisol se encuentra la arcilla llamada montmorillonita. Eso es lo que lo diferencia, porque es un suelo muy lodoso al momento de estar ¿cómo les diré?
con agua, demasiada agua, entonces se forma, las arcillas se hinchan, por así decirlo, y esto hace que el suelo sea más chicloso, por así digamos coloquialmente podemos decirlo, y posteriormente cuando está seco, bueno, se vuelve más rocoso, pero eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Sí, aquí maestra, para las personas que nos están escuchando y que tal vez están en su casa, o tal vez transportándose en alguno de los transportes públicos de nuestra sociedad y que a lo mejor no están muy relacionadas con los términos técnicos. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de lo que nosotros conocemos a lo mejor comúnmente como tierra colorada, en algunos casos, ¿no? Y, por ejemplo, a diferencia de los suelos que están en otra parte de nuestra región, que permite incluso que las plantas crezcan y tengan esos suelos una gran vegetación. ¿Ya aquí hay una diferencia entre este tipo de suelos? Como tal, bueno, va a depender la plantación o la planta con la que estamos hablando. Cada una de ellas tiene cierta adaptación de cada diferente suelo. Por lo regular, bueno, hay ciertas malezas que se acostumbran, ¿no?, a ese tipo de suelos, pero tenemos nosotros que hacer, identificar la planta y qué tipo de propiedades necesita esa planta para decir que, bueno, este terreno o esta parcela es adaptable, ¿no?, a esta planta. Químicamente, ¿qué puede hacer que un suelo sea fértil y otro no lo sea tanto? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, estamos hablando de la parte química que está en el suelo, y estoy pensando, yo como voy a la tabla periódica, ¿no? y están ahí entonces los elementos de la tabla periódica, que voy a encontrar el carbono, que va a estar y los demás elementos. Esto puede hacer que la cantidad o la concentración que hay de estos elementos químicos en un suelo es lo que le va a dar fertilidad a un suelo, ¿no? Sí, claramente. Hago referencia a la norma mexicana 021 Semarnat 2012, la cual, bueno, nos estipula ciertas concentraciones que debe tener el suelo. Entonces nosotros tenemos que adaptar esas propiedades o esos nutrientes para que sea fértil. Tenemos que cuidar todo, también la humedad, tenemos que cuidar también lo que es la compactación del suelo, porque esto, bueno, si no tenemos ciertas propiedades eficientes, pues nuestras plantaciones no van a ser las adecuadas o las óptimas. Entonces nuestro suelo tiene que ser como tal, contar con las propiedades físicas y químicas óptimas. Sí. Ok, maestra, si el suelo está contaminado, por ejemplo, en el caso de querer producir alimentos, frutos, ¿estos se contaminan? Claro que sí, no tengo digamos el dato exacto qué porcentaje, pero sí claramente se pueden contaminar. Como les mencionaba, las plantaciones tienen esa adaptabilidad, ahí pueden haber plantaciones que puedan adaptarse a suelos contaminados. Esto, ¿qué pasaría? Las plantas prácticamente al crecer absorben su alimento por sus raíces y esta planta pues va a tener también la manera de poder absorber ese contaminante y posiblemente tengamos alimentos contaminados que, bueno, posteriormente hablando vamos a tener ciertas enfermedades en la salud pública. Okay. Ya que hablando de nutrientes para estas plantas, maestra, ¿qué importancia tiene el agua en el suelo? ¿Tiene que ver con el transporte de estos nutrientes para que las plantas se alimenten? Sí, bueno, el suelo tiene que tener ciertos elementos, tiene que tener oxígeno, tiene que tener agua. Entonces, también si tenemos demasiada agua, también es muy perjudicial porque, bueno, ¿qué va a pasar? Va a saturar los poros y, bueno, y la planta se va a ahogar, vamos a decirlo así, y, bueno, no vamos a tener buenas plantaciones. Sí. Pues hemos visto, ¿no? De repente lo que acaba de mencionar, pasamos a orillas de plantaciones, por ejemplo, maíz, plátano, en donde cuando tenemos inundaciones aquí en nuestro estado, que es muy común que eso ocurra, como definitivamente todos esos plantíos se pierden, ¿no? Entonces también considero que el hecho de elegir un suelo que tenga o no tenga contaminantes es también elegir un espacio adecuado para poder hacer un plantío, ¿no? Así es, porque, bueno, en el caso del agua,
pues ¿qué va a pasar? Se va a podrir, ¿no? Va a haber demasiado recurso que en su caso, bueno, para la planta va a ser mal, ¿no? Va a ser malo. Excelente. Entonces vamos a tener una pérdida total de nuestras plantas. Sí. ¿Qué otros nutrientes, aparte de la interacción que tiene con el agua, en nuestro estado resultan muy importantes en la parte de la agricultura, digo? Ok, bueno, los nutrientes como potasio, tenemos el sodio, el calcio, son por mencionar algunos de los nutrientes necesarios para las plantas. Como ustedes, bueno, vemos en las plantaciones, hay ciertos suelos que no tienen la salinidad suficiente o el calcio suficiente que hacen, riegan cal para poder que ese suelo tenga esos porcentajes adaptables a la planta. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos como agricultor es tener unas óptimas plantaciones. Pues estamos hablando de la geoquímica de los suelos contaminados. Vamos a una pausa. Estamos en el 102.5 de su FM. Regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Estamos de vuelta, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y bueno, vamos a continuar con la doctora Beatriz, que nos siga hablando acerca de este tema, la geoquímica de los suelos contaminados por actividades industriales. Sí, prácticamente se le puede cambiar la vocación que le llaman a veces a un suelo, ¿no? Y en esta cuestión puede ser por una contaminación. En nuestro estado es muy común quizá los derrames de hidrocarburos en los suelos y ya la parcela de don Jacinto ya resultó contaminada y él sembraba maíz y tiene una contaminación. ¿Qué sucede ahí, maestra, cuando realmente tenemos una influencia ya exterior que le cambia la vocación al suelo? Ok, sí, bueno, como mencionaba, vocación de suelo podemos tener la agrícola, la industrial y, bueno, residencial que le llaman, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ya contamos con un suelo contaminado, ¿qué hace la geoquímica? Es ir a identificar qué tipo de contaminantes tenemos, qué concentración está en este contaminante para poder nosotros identificar o adaptar un tipo de remediación para que ese suelo, bueno, se recupere posiblemente no un 100%. Un suelo contaminado no se recupera un 100%, puede ser un 95%. Hay estudios de artículos científicos, ya sea internacionales o nacionales, que pueden alcanzar han reportado hasta un 95% de estos suelos. Claro está que tenemos que ir monitoreando esas concentraciones y estar periódicamente revisando si realmente ya no tenemos un porcentaje de contaminante. Ahora, en esta contaminación, que quiero creer yo que dependiendo también del contaminante, se van a utilizar diferentes procesos para poder descontaminar un suelo. ¿Qué procesos o qué técnicas se pueden seguir para descontaminar un suelo? Bueno, una técnica de remediación, bueno, se clasifica física, química, térmica, o una combinación de la física y de la química. Va a depender del tipo de contaminante, el tipo de suelo y la concentración para nosotros decir, puedo utilizar una remediación biológica, ya sea con bacterias, con hongos, o bien una física, un labrado nada más, o un lavado de suelos. Pero bueno, esto es, digamos, hacer un estudio extenso de qué podemos adaptar a ese suelo y posiblemente hasta una o dos combinaciones de remediaciones que se pueden aplicar. O sea, no solamente una técnica, sino que pueda yo utilizar, ayudarme de varias técnicas para poder lograr una Así es, remoción. La más, por decir, la más económica o la más amigable al ambiente sería un tipo de remediación biológica, pero bueno, se dan los casos que no se recupera totalmente ese suelo, entonces se integran otros tipos de remediaciones para poder recuperar lo más que se pueda.
Y de esa biológica que dice, que me imagino que tendríamos que utilizar, no sé si hongos o bacterias, para poder remediar el suelo, ¿qué tanto tiempo puede requerir un suelo con remediación biológica? Ok, sí, en este caso la remediación biológica, ser económica, también genera un tiempo extenso de remediación. Las físicas y las químicas son más rápidas porque le estás propiciando un proceso, ¿no? Agilizando. La biológica sí se lleva, no sé, puede ser hasta un mes, 90 días. Posiblemente va a depender de las condiciones del suelo, claro. ¿sí? Para poder decidir qué tiempo necesita para poder recuperarse, y también el tipo, en este caso ya sea de hongos o de bacterias, qué tipo de vamos a utilizar, porque bueno, hay unas que son propiamente más rápidas o dependiendo la cantidad de bacterias que utilicemos, sí. Colocarle estimularlas prácticamente, un bioestimulante o nutrientes que necesiten las bacterias para poder comerse ese contaminante y tener un menor porcentaje. Gracias, maestra. Ahorita mencionaba acerca del uso de suelos con fines residenciales. Me hace pensar en donde se desecha toda la basura de toda la ciudad, por ejemplo, los basureros. Sí. ¿Está normado qué tanta distancia debe de haber para poder construir? Sí, claro, hay normas específicas para ello. Para poder decir que se va a construir un fraccionamiento, tenemos también que respetar esa parte, porque bueno, si no, todos esos olores, todo eso contaminante se dispersan en el aire y prácticamente pues vamos a estar nosotros respirando, ¿no? Esas partículas, y que a futuro vamos a tener problemas de salud. Gracias. Sí. Yo voy a seguir con el ejemplo de don Jacinto. Estoy preocupado porque se le contaminó su parcela. Entonces, la descontaminación, podríamos llamarlo así, o la remoción de esos contaminantes puede ser en el lugar, o tengo que llevarme ese suelo para darle esos tratamientos que usted nos comentaba. Ok, bueno, anteriormente las remediaciones podían ser en el sitio o fuera de, pero si nos imaginamos la parcela de don Jacinto es demasiado grande, son kilómetros de terreno contaminado, es imposible no mover todo eso. Va a depender también las fracciones o las mediciones de ese terreno que está contaminado, pero podemos ir a hacer una prueba, retomamos una muestra de suelo contaminado, vamos al laboratorio, se analizan con las técnicas analíticas necesarias y poder describir qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pero por ejemplo, en las remediaciones físicas se puede hacer ahí mismo en el sitio, podemos hacer un labrado, podemos hacer un lavado de suelos, hacer pilas de tipos de remediaciones, pero bueno, ya ese va a depender lo que se decida, ¿no? En su momento. Y la superficie contaminada, ¿no? Exactamente, sí, porque no podemos mover, bueno, ahí está la física que puedes remover y ya depositar esos suelos, ya sean empresas que se dedican a recuperar esos suelos contaminados, pero bueno, imagínense una cantidad grande, una parcela, no sé, 1 hectárea, mover todo ese suelo, ¿no? Entonces sí hay determinar la dimensión que estamos a trabajar. Entonces hay que consultar con don Jacinto, ¿no? Entonces se lleva la parcela. Sí, exactamente. Ok, maestra. Y maestra, ¿cuáles son esas principales actividades industriales que contaminan nuestro suelo? Ok, bueno, en México sabemos que están las minerías, está la industria química, la agricultura intensiva, en el cual se utilizan fertilizantes, pesticidas abundantemente, y principalmente lo que es la industria petrolera, ¿no? Como en nuestro estado, que ya sabemos, hay reportes, tengo un dato, hay de 1,100 derrames reportados entre el 2008 y el 2024. Imagínense, es algo catastrófico para lo que es nuestra biodiversidad, tanto suelo, cuerpos de agua y nuestra atmósfera. Que claramente ahí se ve afectada tanto la flora como la fauna, ¿no? Así es, sí, ya vemos hasta los animalitos y las plantas que están prácticamente destruidas por el hidrocarburo.
Muy bien. Maestra, platíquenos acerca de algún proyecto en el cual usted haya participado y que se haya aplicado todo esto que nos está comentando. Sí, claro. Bueno, para mi tesis de doctorado estudié contaminación de suelos por hidrocarburos, en el cual, bueno, trabajé 4 tipos de suelos. En este caso, bueno, les mencionaba, tenemos diferentes texturas y cada uno de ellos se comporta de diferente manera. Está el arenoso, el arcilloso, el limoso arcilloso y y también estudié los 2 tipos de hidrocarburos, en este caso los que encontramos en el estado, mediano y pesado, el cual, bueno, tanto su concentración como el tipo de hidrocarburo, su manera de interaccionar con el suelo es muy diferente. Entonces, hasta los resultados que obtuve, se determinó que sí influye prácticamente el tipo de hidrocarburo y la concentración en la textura. Por ejemplo, en los suelos arenosos se recuperó más el suelo, digamos, se obtuvo un 70-80% de recuperación, o se lixivió lo que es el hidrocarburo. En los suelos arcillosos, debido en este caso a la arcilla de diferentes tipos, puede ser una hilita, una momorillonita, por mencionar algunas, como tienen un área superficial muy extensa, ¿qué hace esa arcilla? Absorbe demasiado el hidrocarburo, sus poros prácticamente están ocupados con el contaminante, sí. Y al momento de nosotros aplicar algún tipo de remediación, en este caso utilicé remediación de atenuación natural, la que está a condiciones ambientales, por decirlo que tenemos una parcela contaminada y solamente se va monitoreando las condiciones como temperatura, aire y agua, y posteriormente utilicé la técnica de estabilización química biológica, en el cual, bueno, se agregó un fertilizante y un residuo orgánico. En este caso utilicé plátano como composta orgánica, sí, para poder, como nutriente, en las bacterias naturales del suelo. Y bueno, se pudo determinar que se recuperaron más suelos arenosos que los arcillosos. Ok, entonces también aquí como decía usted muy bien, la estructura del suelo, la textura del suelo tiene que ver mucho. Sí. Ahora, maestra, ya que menciona esas bacterias, le pregunto, ¿se utilizan bacterias que ya existen en ese suelo contaminado o podemos agregar bacterias que de alguna manera reconocemos su actividad con esos contaminantes? Sí, de hecho se puede utilizar. También tenemos que identificar qué tipo de bacterias están naturales o nativas del suelo y si nos van a ayudar a recuperar ese suelo. Sí, claro. Y posteriormente podemos aplicar otras, ¿no? Nosotros mismos las podemos realizar y bueno, y agregárselas al suelo contaminado, y bueno, es una familia, ¿no? Hay de bacterias que nos van a ayudar a poder recuperar el suelo. Muy bien. Ok, bueno, maestra, básicamente la importancia del estudio geoquímico de los suelos, una de sus principales funciones es la conservación de los ecosistemas. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de ello? Sí, claro. Bueno, como mencionaba anteriormente, la geoquímica es la que estudia la interacción que existen los elementos químicos, en este caso los naturales, pero también podemos tener los que se agregan accidentalmente por diversas contaminaciones. Entonces, aquí, ¿cómo podemos conservar nuestros suelos? Evitar derramar los hidrocarburos o basura, entonces, pero bueno, aquí se encuentra lo que es la geoquímica, que nos va a ayudar a poder recuperar estos suelos, ¿no? Pero bueno, no está de más mencionar que debemos de nosotros mismos proteger nuestro ecosistema para tener una vida mejor, sí. Básicamente nos habla de la conciencia que cada uno debemos de tener, ¿no?, en el cuidado del suelo, que es uno de los principales recursos que son utilizados para las actividades humanas, ¿no? Entonces sí se nos motiva a que, por ejemplo, en el caso de la cultura de la basura, no tirarla en las calles, no tirarlas en los terrenos baldíos, para evitar precisamente esa contaminación que pues puede ser perjudicial para nosotros y tener un impacto también en la salud. Pues agradecemos a la doctora Beatriz Adriana Alegría Hernández por habernos explicado de manera amplia este tema.
nos despedimos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, estamos en nuestro programa Aprendiendo, Enseñando e Innovando con Química. Hasta pronto.